Hoy presentamos Plumas y Esperanza, un documental realizado por alumnos de 10º ciclo del Taller de Proyectos y Realización Radial 2, de la Universidad de San Martín de Porres. En una carretera peruana, bajo el sonido constante del tránsito, se oculta el leve susurro de 78 vidas en peligro. 78 loros, enjaulados, asfixiados en bolsas de tela y apilados en la bodega de un bus interprovincial. Su destino final, convertirse en mascotas exóticas, confinadas lejos de la libertad de su hábitat natural. El tráfico ilegal de animales silvestres es una industria que pone en riesgo la biodiversidad en el Perú, un país rico en flora y fauna, pero también en grandes desafíos para su protección. Esta historia comienza en Ancón, donde un operativo policial de rutina escuchó sonidos extraños en la bodega de un bus interprovincial. Los policías, acostumbrados a encontrar contrabando de todo tipo, abrieron las bodegas y encontraron bolsas de tela de las que surgían los ruidos de las aves. Al ver lo que parecía fauna silvestre en cautiverio, se pusieron en contacto con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Pilar Ayala, bióloga de protección y especialista en fauna silvestre de la Administración Técnica de Lima y quien encabezó la intervención, nos explica cómo se desarrollaron esos primeros momentos. La alerta se recibió a través de la comisaría de Santa Rosa, en el distrito de Ancón. Al parecer, ellos estaban realizando un operativo inopinado con respecto a personas requisitoriadas en los autobuses, cuando se dieron cuenta de que habían sonidos similares a aves en un bus interprovincial. Al apersonarse al bus, le indicaron al chofer que pudiera abrir la bodega y encontraron que eran aves silvestres. Se comunicaron con el puesto de control de Ancón y él nos comunicó a su vez a nosotros para verificación si era fauna silvestre. Al verificarse que era fauna silvestre, se realizó la intervención del autobús y se llevó a la fauna a nuestro puesto de control en Ancón. Cuando Pilar y su equipo llegaron al lugar, las condiciones de los animales eran alarmantes. Las aves estaban confinadas en un espacio mínimo, sin agua ni alimento, y presentaban signos visibles de maltrato. Las jaulas en las que se encontraban eran demasiado pequeñas, lo que les impedía moverse libremente. Cuando observamos a los especímenes, ellos se encontraban en bolsas de tela amarrados con rafia dentro de jabas de plástico. Estas se encontraban de manera hacinadas y muchos de ellos estaban con las alas cortadas y presentaban síntomas de estrés y síntomas de asfixia. Como primera medida, nosotros sacamos de las bolsas de tela y de la java y los pusimos en compartimentos denominados kennels para que tengan más espacio y puedan estar menos hacinados y puedan caminar y puedan desestresarse. Estos loros no solo sufrieron un traslado cruel, sino que también representaron un riesgo de enfermedades. Esto puede tener efectos devastadores en la salud de las aves y de los humanos que entren en contacto con ellas. Una amenaza que va más allá de la intervención de un solo caso. Aparte de observar que el animal puede estar con estrés o débil por el hacinamiento, puede darse que estos especímenes pueden incluso estar ya propensos a haber contraído enfermedades porque están en contacto con otras especies que pueden tener sus propias bacterias o sus propios virus. Entonces, en muchos casos, la causa de este hacinamiento, esta mala alimentación o falta de hidratación o de cuidados en el tema del transporte hace que muchos de los especímenes perezcan, no solamente en el camino, sino también existe una gran cantidad de especímenes que mueren incluso luego de que nosotros hayamos podido intervenir. Tras la intervención, los animales fueron trasladados para ser evaluados médicamente. El daño físico no era el único problema. El estrés extremo y la mala alimentación también comprometían sus posibilidades de recuperación. Una vez rescatados, lo primero que se realiza es una evaluación veterinaria. Se verifica en qué estado se encuentra el espécimen
se les hidrata de ser necesario, se les intenta alimentar y en algunos casos se les suministra algunas vitaminas y se les deja en reposo. Las primeras 24 horas suelen ser definitivas, ya que ahí se verifica si es que el espécimen, a pesar de los primeros cuidados que se le ha dado, puede llegar a sobrevivir o en muchos casos está demasiado débil como para que pueda sobrevivir a la rehabilitación. El tráfico de animales en Perú tiene muchas aristas. Desde la captura en zonas de alta biodiversidad hasta su traslado a ciudades, los traficantes encuentran múltiples rutas y métodos para sacar a estos animales de su hábitat natural. En ese contexto, César Menéndez, administrador técnico forestal y de fauna silvestre de Lima en Serfor, trabaja de la mano con la policía y otros organismos, tratando de detener el flujo de fauna ilegal. Nosotros como ATF tenemos puestos de control estratégico, ¿no? Que generalmente tenemos en Corcona, en Pucusana, en Ancón. Esos son en carretera, y también tenemos el del puerto de Callao y el puerto del aeropuerto. Entonces, en Pucusana y en Corcona y en Ancón estamos junto a la Policía Nacional. Todas las intervenciones, ya sea de madera o de fauna, coordinadamente con la policía hacemos las intervenciones a los camiones y ellos nos apoyan en esas actividades. Hay alertas que la ciudadanía llama o presenta alguna denuncia, ya sea anónima o con nombre, ingresa al Serfor y nos envían la alerta, ¿no? Si hay algún camión que viene con madera ilegal o con algún producto que de repente no tiene documentación, sale la alerta y nosotros esperamos a ese vehículo. O también en caso de fauna, si hay una alerta de fauna que está viniendo por carretera, también podemos actuar, ¿no? Esas son las prioridades que tenemos. A pesar de los esfuerzos de Serfor y la policía, el tráfico de fauna sigue siendo un problema creciente. La cantidad de recursos que se necesitan para combatir el tráfico en un país con tantas rutas y espacios es inmensa, y no siempre se cuenta con el personal y presupuesto necesarios para enfrentar el problema de manera efectiva. Estamos bien limitados de recursos. Tratamos de hacer con el personal que contamos, tratamos de cubrir el control durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Entonces, esa es la labor de los puestos de control estratégico, estar los 7 días de la semana, las 24 horas del día activos, ¿no? Para el control forestal. Y para eso necesitamos recursos que son bien limitados, y ahora con el desafío del puerto de Chancay, por ejemplo, que necesitamos abrir otro puesto de control en Chancay, ¿no? Y el cambio del aeropuerto también, las dimensiones del aeropuerto, el nuevo, también de repente nos va a hacer requerir un poco más de personal, ¿no? Con cada nuevo control y operativo, las autoridades se enfrentan a la creciente necesidad de establecer más puntos de control y fortalecer la cooperación entre instituciones. Sin embargo, la realidad limita las capacidades de Serfor y muchas rutas de tráfico permanecen sin vigilancia. Una vez rescatadas, las aves necesitan cuidados especiales, pero en muchos casos su rehabilitación es difícil y a veces imposible. A los loros se les debe brindar espacio, alimento adecuado y tiempo para recuperar sus instintos. Hay varios centros de rescate acá, o de centro de crías, centros o zoológicos, ¿no? Que están dispuestos a recepcionar y a atender algunas especies. Pero también a veces ellos tienen sus limitantes, ¿no? No quieren algunas para poder cuidarlas, pero hay otras que también ya sobrepasan las especies que tienen, los individuos que ellos tienen. O sea, ya tenemos que ir buscándole en varios sitios a ver dónde los pueden recibir. Esas son las limitantes en cuanto a disponer a los animales incautados para que estén a buen recaudo, ¿no? Los loros son una de las especies más codiciadas en el mercado ilegal, debido a su colorido plumaje y a su capacidad para imitar sonidos humanos. Pero detrás de su atractivo se esconde una realidad cruel. La mayoría de estos loros no logra adaptarse bien al cautiverio, y su salud se deteriora rápidamente.
Uno de los principales grupos en sí del tráfico de fauna son los citácidos, los loros, debido a que por sus colores son bastante llamativos, son pequeños en la mayoría de casos y las personas normalmente encuentran como un animal carismático. Dentro de este grupo tenemos los loritos cabeza negra, los chirricles, conocidos como chirricles. Estos son pequeños. Normalmente la gente los compra porque son pequeños y fáciles de manipular en unas jaulas pequeñas en casa. Existe otro grupo que son los grupos de los amazonas que en algunos casos les enseñan o emiten sonidos similares a los del ser humano y por eso también la gente los compra. Pero en este caso algunos vendedores los engañan y dicen que todos los loros pueden emitir sonidos similares a los humanos y por eso es que los loritos son bastante cotizados en el tráfico ilegal. El carisma que la gente ve en los loros como mascotas no debería ser una condena. Estos animales, como toda la fauna silvestre, pertenecen a su hábitat y cumplen roles vitales en el equilibrio ecológico, roles que se interrumpen cada vez que son capturados y traficados. Más allá del daño directo a las especies, el tráfico de fauna afecta a las comunidades que dependen de un ecosistema sano para su bienestar. Las aves silvestres juegan un papel clave en sus entornos, ya que contribuyen a la polinización y dispersión de semillas. Los recursos provienen de las comunidades. La fauna es un recurso que tiene la comunidad que en su sitio puede ser manejada. Entonces, al extraerse ilegalmente esos recursos, les está afectando a ellos también, ¿no? Muchos de los animales incautados terminan en el Parque de las Leyendas, un centro de rehabilitación que colabora en el cuidado y recuperación de fauna silvestre. Sara Cuestas, subgerente de zoología, explica este proceso. Actualmente estamos enfocándonos en dos funciones específicas. Uno es la resección de estos especímenes que son rescatados por la autoridad competente como es el CERFOR o los GORES en las regiones donde han sido transferidas las funciones del CERFOR y los reseccionamos aquí una vez que ellos nos solicitan que lo hagamos. Acá pasan su cuarentena, rehabilitación si fuera necesario. Algunos, que son lamentablemente muy poco porcentaje, se logran poner a disposición para que puedan reintroducirse, pero la verdad, como les digo, es mínimo, o a veces se van a otros centros porque no tenemos tampoco la capacidad para poder albergarlos de manera definitiva. El proceso de cuarentena implica monitorear de cerca la salud de las aves, asegurarse de que no porten enfermedades y brindarles un espacio seguro para recuperarse. Sin embargo, los daños psicológicos son difíciles de revertir y limitan las posibilidades de reintegración a su entorno natural. Entonces, esa cuarentena se levanta una vez que ya el animal se encuentra con todos los exámenes aptos para poder formar grupos sociales de su especie y ponerlos en exhibición. Y como les digo, a veces los animales a nivel sanitario pueden dar una respuesta positiva y luego no engranan en su grupo social y tampoco podemos lograrlo. El proceso de rehabilitación es complejo y desafiante. Javier Jara, médico veterinario de CERFOR, nos cuenta cómo los animales incautados son sometidos a una evaluación exhaustiva que incluye análisis físicos y sanitarios. Mi rol fundamental como médico veterinario es poder dar la primera atención a los animales silvestres que han sido incautados. Una problemática lamentable de este problema del tráfico ilegal de fauna silvestre es de que casi un poco más del 90% de los animales que incautamos diariamente fallece. Y esto es debido a las malas condiciones en las cuales lo mantienen los traficantes, los vendedores, los comercializadores, ¿no? Pero básicamente es una realidad. Para estos 78 loros, la vida en libertad es casi un sueño inalcanzable. Las heridas, el estrés y el trauma los han transformado. Y ahora muchos de ellos no pueden volver a vivir en su hábitat. Aunque el caso de los loros es particularmente trágico, representa solo una pequeña parte de la crisis del tráfico de fauna en Perú. Miles de animales son extraídos de sus hábitats cada año, alimentando un mercado negro que no solo destruye la biodiversidad, sino que también pone en riesgo la salud de los humanos
y altera el equilibrio de los ecosistemas. Creo que lo importante es que las personas entendamos y difundamos el entender cuál es el fin de la conservación, no solamente para nuestra generación, sino para posteriores generaciones. Asimismo, sería oportuno indicarles de que si ustedes tienen conocimiento o tienen oportunidad de poder tener información, se debe avisar respectivamente a las autoridades para que ellos puedan hacer las labores de investigación y poder ayudar a que se pueda combatir este tema del tráfico ilegal. Lo principal es, ¿no? Si no hay comprador, no hay tráfico, ¿no? O sea, no compren animales provenientes de tráfico ilegal, ¿no? De fauna silvestre que ven en la calle. ¡Ay, qué bonito! Pero hay muchos casos de que, sobre todo en tortugas, en loritos, que los compran chiquitos y ya crecen y ya no los pueden tener en su casa y los regalan o los llevan a un zoológico. No puedo mantener esta tortuga y de chiquitos son bien lindos, pero ten en cuenta que esos viven años, ¿no? Entonces, no compren fauna silvestre ilegal, ¿no? Proveniente de tráfico ilegal. Combatir el tráfico de fauna es una tarea de todos. CERFOR necesita el apoyo de la comunidad para reducir la demanda de estos animales como mascotas. Si cada uno de nosotros rechaza el comercio ilegal de fauna, el tráfico disminuirá. Esto fue Plumas y Esperanza, un documental realizado por alumnos de 10º ciclo del Taller de Proyectos y Realización Radial 2 de la Universidad de San Martín de Porres.